Hola queridos espectadores. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Tuna decidió regresar a la granja junto a Alex, el hombre que alguna vez le rompió el corazón? Tal vez después de todas las lágrimas, los malentendidos y los días de separación, su corazón nunca dejó de latir por él. ¿O acaso existe una razón aún más profunda que la mantiene atada a esos recuerdos que no se borran con el tiempo? Y lo más sorprendente, ¿por qué la hermana del CEO, Alex, esa mujer decidida que se opuso firmemente a su relación con Tuna, ahora ha decidido dar un paso atrás y pedirle perdón? ¿Fue realmente un acto de arrepentimiento sincero? ¿O hay fuerzas ocultas detrás de este inesperado cambio de actitud? Quizás detrás de ese gesto se esconde un secreto capaz de cambiarlo todo. ¿Será que Tuna ha perdonado de verdad? ¿Volvió por amor o por algo que ni siquiera Alex conoce? Y lo más intrigante, aparecerá en este episodio un nuevo personaje con un pasado enterrado que nadie se espera. Poco a poco todas estas incógnitas comenzarán a revelarse. No olvides suscribirte y activar la campanita porque este capítulo promete emociones intensas, giros sorprendentes y momentos que no podrás olvidar. Aquí cada mirada, cada palabra guarda un significado más profundo de lo que imaginas. Y antes de comenzar, déjame desearte un día maravilloso, lleno de paz, alegría y mucha energía positiva. Prepárate, lo que estás a punto de ver cambiará todo. Comencemos. Aquella tarde, el sol ya comenzaba a esconderse, tiñendo de dorado los campos tranquilos del campo. Alex se encontraba esperando a su madre en la estación de autobuses después de que ella volviera de un largo viaje. Mientras conducían de regreso a casa, el viento entraba suavemente por la ventanilla entreabierta. Su madre, una mujer mayor pero aún con una mirada serena y llena de sabiduría, lo observó en silencio por un momento. «Hijo, ¿estás bien?», preguntó con voz suave, sin reproches, pero con una preocupación profunda. Alex se sorprendió un poco. «¿Por qué lo preguntas?». Ella sonrió, aunque con cierto pesar. «Te ves descuidado, tu cabello, tu ropa. No eres el mismo chico ordenado de antes». Él no dijo nada. Solo sonrió sin poder esconder la tristeza que lo invadía. Llevaba semanas buscando a Tuna y a su hija sin respuestas, sin paz. Mientras el auto cruzaba los caminos rurales, su madre rompió el silencio. «¿Y cómo están Tuna y la pequeña? Por cierto, no olvides llevarles el regalo que les traje. Está en la maleta». Alex dudó un segundo, luego respondió: «Están bien, mamá». Una mentira piadosa. Aún no estaba listo para hablar de la ausencia de Tuna. Solo el pensamiento ya le dolía. Al llegar a casa, su madre lo mandó directo a cortarse el cabello. Quería verlo bien como antes. Ella, por su parte, se puso a preparar la cena, mientras esperaban que su hija, la hermana de Alex, regresara. De camino a la peluquería, Alex reflexionó en silencio. «He encontrado a Tuna y a nuestra hija. Tal vez aún no estamos juntos, pero al menos sé que están bien. Es hora de dejar atrás los días oscuros». En la barbería de siempre, mientras las tijeras cortaban los mechones descuidados, cada caída de cabello era como soltar un peso del alma, dejar atrás el dolor, empezar de nuevo. Esa noche la cena fue sencilla pero cálida. Su madre había cocinado con amor y su hermana ya estaba en casa. Por primera vez en mucho tiempo, Alex sintió algo parecido a la calma. Durante la comida, su hermana preguntó con tono casual: «¿Y qué tal están Tuna y la niña?». La madre levantó la vista confundida. «¿Se fueron?». Su hermana bajó la mirada con un suspiro. «Fue mi culpa. Fui dura con ella. Dije cosas que no debía. Creo que por eso decidió irse». Alex intervino con voz baja y serena. «No fue por ti. Tuna tenía sus razones. No la juzgues». Más tarde, ya en su cuarto, mientras miraba el cielo estrellado desde la ventana, alguien llamó a la puerta. Era su hermana. «Alex, ¿puedes decirme dónde están ahora? Quiero ir. Hablar con ella. Pedirle perdón de corazón».
Él asintió. Sin una palabra le envió la ubicación. A la mañana siguiente, ella partió rumbo al lugar. Un sitio tranquilo rodeado de naturaleza con pájaros cantando y árboles moviéndose al compás del viento. Desde lejos vio a Tuna en su jardín. Se acercó con cautela. Tuna llamó con la voz entre nostalgia y esperanza. La joven se giró sorprendida. ¿Qué haces aquí? Quería verte. ¿Podrías llevarme a tu casa? Me gustaría ver a la niña y hablar contigo. Tuna dudó, pero aceptó. En la pequeña casita donde vivía ambas se sentaron frente a frente. El silencio fue largo pero necesario. La hermana de Alex fue la primera en hablar. Lo siento, te lastimé y no hay excusas. Solo quiero que sepas que me equivoqué. Tuna la escuchó con atención sin interrumpir. Quiero que vuelvas con nosotros, dijo la hermana. No por obligación, porque realmente te extrañamos, todos. Tuna sonrió con ternura, pero también con firmeza. Necesito tiempo, no estoy lista, pero gracias por venir. Al salir, la hermana de Alex volvió al auto sin decir nada, pero en su corazón sabía que algo había comenzado a sanar. Cuando el sol apenas asomaba sobre la cima de la montaña, los primeros rayos pintaban el cielo con una luz cálida y esperanzadora. El rocío aún descansaba sobre las hojas y el aire fresco de la mañana susurraba una calma casi sagrada. Alex conducía con la mirada fija en la carretera, pero su corazón iba mucho más lejos. Ese día tenía una cita importante para firmar un contrato, sí, pero antes había tomado una decisión que cambiaría todo. Iba a verla, a ella, a Tuna. La casa donde vivía no estaba lejos, perdida entre los caminos tranquilos de las afueras. Allí estaba también su pequeña hija. Y Doña Tang, la mujer que las acogió como si fueran de su propia sangre. Alex sabía que no iba solo a tocar una puerta, sino a tocar un corazón que había lastimado. Era su última oportunidad para recuperar lo que alguna vez fue suyo. Aparcó el coche lentamente y al levantar la vista su pecho se apretó. Tuna estaba sentada en el porche con el cabello recogido y ese rostro sereno que tanto había añorado. A su lado, Doña Tang sostenía al bebé con ternura infinita, mientras el viento jugaba con las cortinas y los pájaros cantaban bajito, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento. Alex se acercó con respeto y voz suave. «Buenos días, señora. Tuna, vengo porque necesito hablar con ustedes. ¿Puedo pasar?» Doña Tang le respondió con una sonrisa amable como quien ya sabe lo que está por ocurrir. Lo invitó a entrar y los tres se sentaron en la pequeña sala. El ambiente era sencillo pero lleno de calor y vida. Durante unos segundos reinó un silencio que lo decía todo. Entonces Alex habló. Su voz más baja que de costumbre venía desde lo más profundo. «Tuna, sé que te hice daño, que fallé cuando más me necesitabas. No tengo excusas, solo una verdad: nunca dejé de amarte». Hizo una pausa. Sus ojos buscaban los de ella, ya no con la seguridad de antes, sino con la humildad de quien suplica una segunda oportunidad. «Quiero que regreses conmigo, tú y nuestra hija. Quiero enmendar lo que rompí. Prometo que esta vez te cuidaré. Las protegeré a ambas. No más dolor, solo amor, solo hogar». Tuna no respondió de inmediato. Bajó la mirada, sus dedos se entrelazaban con nerviosismo. Por dentro, las emociones se agitaban como un río después de la tormenta. Recordaba las lágrimas en la oscuridad, el miedo, el abandono. Pero también estaba él, ahí, vulnerable, sincero. Doña Tang posó suavemente una mano sobre su hombro. Ese gesto bastó. Tuna levantó la cabeza y con una voz suave como un susurro respondió: «Volveré». Alex cerró los ojos un instante. No dijo nada, solo tomó su mano con fuerza, con promesa. Al salir al patio, Tuna se detuvo. Corrió hacia Doña Tang y la abrazó con todo su ser. Y lloró. Lloró como solo se llora cuando una parte de ti se queda atrás. Doña Tang había sido más que una protectora.
Había sido madre, amiga, refugio. Había estado cuando nadie más lo hizo. Gracias, señora Tang. Gracias por todo. Me dio un hogar cuando no tenía dónde ir. Me dio fuerzas para seguir cuando todo parecía perdido. Nunca lo olvidaré. La mujer la abrazó con ternura y los ojos llenos de lágrimas. Ve, hija, sé feliz, pero recuerda esta casa. Siempre será tuya. Siempre. Tuna asintió secándose el rostro. Subió al coche junto a Alex y mientras el motor arrancaba miró por última vez aquella casita humilde donde había vuelto a nacer. El viento soplaba suave. Y aunque las despedidas duelen algo en su corazón, le decía que esta vez todo estaría bien. Từ Na gật đầu, nước mắt chưa kịp lau cô đã lại rơi. Cô bước lên xe cùng Alex ngoái lại nhìn ngôi nhà nhỏ thân thuộc, nơi đã khi mang mẹ con cô lúc khó khăn. Và cô nghĩ lại khi ra sân, chuẩn bị rời đi, Từ Na quay lại ôm chầm lấy bà Tăng. Cô bật khóc, những giọt nước mắt rơi không ngừng. Thấm đẫm vạt áo, người phụ nữ đã giang tay đón cô khi cả thế giới quay lưng. Người đã nấu cho cô những bữa cơm, dù cháu ngủ mỗi đêm, lắng nghe cô kể bao uất ức trong không thành lời. Con cảm ơn bà, thực sự rất cảm ơn. Bà đã cho con một mái nhà, một niềm tin đứng dậy. Nếu không có bà, có lẽ con đã không thể tiếp tục. Bà Tăng ôm lấy cô, giọng bà nghẹn ngào. Con cứ đi đi, nhớ ngôi nhà này, luôn luôn mở cửa chào đón con quay lại bất cứ lúc nào.